Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Apasionados por la Tecnología. Hoy nos acompaña Alberto Serrano, que es Senior Manager en Paradigma Digital y que, como veremos, sabe mucho sobre el tema del día de hoy, que es el gobierno del dato. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, buenos días y muchas gracias. Encantado aquí de estar con vosotros. Bueno, ¿no? Encantado nosotros que nos acompañes y poder charlar un ratito contigo sobre este tema que realmente está siendo se está poniendo muy de moda y hay mucho dando vuelta, pero me parece que tú puedes ayudarnos a entenderlo un poco mejor, ¿no? Y quitar malentendidos también. Espero que sí sea. Entonces, pues vamos a ver si conseguimos esto y voy a empezar directamente haciéndote una pregunta que tiene que ver con lo que acabo de decir. Se habla mucho de gobierno de datos, se habla muchísimo, pero no sé si todo el mundo tiene claro qué significa el gobierno del dato y realmente para qué sirve, o sea, qué podemos esperar de hacer una iniciativa de gobierno del dato. Vale, muy buena pregunta. El gobierno del dato, bueno, es un término, ¿no?, que ha ido evolucionando en los últimos años. Principalmente empieza a sonar más, ¿no?, a principios del 2000. Realmente no es algo nuevo. Es una de las disciplinas que quedan dentro del ámbito de la gestión de datos y básicamente lo que busca es que podamos pues, conseguir el máximo valor de nuestros datos, que podamos definir una estrategia de datos que esté alineada con nuestra estrategia corporativa, es decir, que el dato nos apoye, ¿no?, a encontrar nuevas soluciones que soporten nuestros objetivos a nivel corporativo, nuevos modelos de negocio. También el establecer un modelo organizativo donde tengamos personas que nos ayuden a encontrar ese entendimiento común del dato. Que cuando hablemos de, no sé, por ejemplo, de términos que a lo mejor nos pueden parecer algo tan sencillo, ¿no?, como qué es un cliente, pues a veces no nos ponemos de acuerdo. Para alguien un cliente es una persona que ha estado relacionada con la organización. Para otra persona puede ser, para otro departamento puede ser un lead, o puede ser una persona que solo en este momento tenga un contrato o un producto activo, ¿no? Entonces, a ayudar, ¿no?, un poco a este entendimiento común de qué entendemos por términos de negocio, a definir también aspectos de arquitectura funcional en estos días, ¿no?, con las arquitecturas complejas con las que estamos trabajando ya en entornos de Big Data, pues por qué pasos, por qué etapas se mueve el dato, qué tipología de procesos tenemos que aplicar, ¿no?, en cada una de esas etapas, qué metadata utilizamos, ¿no?, para poder entender y automatizar estos procesos. Importantísimo también, qué procesos de calidad activamos para que podamos tener datos confiables que ofrezcamos a todos los niveles organizativos, quién puede acceder a dichos datos, y más aún hoy en día, ¿no?, con todos los requisitos que tenemos de regulación, tanto a nivel de exposición de datos a terceros como incluso a nivel de consumo interno. Entonces, bueno, creo que el valor es enorme, ¿no? Desde un poco partiendo más desde la perspectiva estratégica, ¿no?, de que incluso pues, nuevos modelos de negocio podemos definir utilizando el dato que antes no hemos identificado, hasta incluso pues, evitar problemas, ¿no?, clásicos, ¿no?, en campañas de marketing donde a lo mejor pues, nos dirigimos al público objetivo que no debemos, o donde incluso generamos mensajes a nuestros clientes equivocándonos, ¿no? Hace poco en una entidad bancaria en el Reino Unido mandaron un mensaje dirigiéndonos a todo el mundo llamándolo estimado Michael, ¿no? Bueno, eso deja un poco en lugar a esa entidad. O Hombre, contexto. Hay muchos Michaels dando vuelta, pero tampoco todo el mundo, ¿no? Sería Michael Caine probablemente, siendo el Reino Unido, pero bueno, no sé si todo el mundo se sentía identificado con él, ¿no? En fin, en cualquier caso, bueno, y hay casos más graves, ¿no?, pues de temas de, a lo mejor, compañías aseguradoras que tienen brazos en el mundo hospitalario, brazos a lo mejor en el mundo luego de prestaciones de aseguradoras de salud, y a lo mejor tienes algún tipo de evento clínico, y donde luego te ofrecen una prestación que no ha tenido en cuenta el evento clínico que te ha pasado anteriormente, lo cual puede llevar a casos de absoluta desacreditación. Y bueno, hoy en día ya
con los últimos avances en cuanto a normativa de protección de datos europea, en especial con la GDPR. Ya sabemos que podemos perder el 4% de nuestra cifra de negocio si no hacemos los deberes en cuanto a control de acceso y protección de datos, ¿no? No solo protección de datos, sino incluso el permitir a una persona el que se lleve los datos que tenemos de ella, datos que son evidentes que ha cedido, incluso datos derivados, datos de procesos incluso de modelos de analítica avanzada o de inteligencia artificial, que en un momento dado nos podemos ver obligados a llevar a la competencia, ¿no? Y tenemos que tener debidamente etiquetados, identificados, pues para actuar y cumplir con el reglamento si no queremos pagar por ello. Y Alberto, volviendo, o sea, en los datos que tú dijiste de qué es el gobierno del dato y ya yendo un poquito a mi experiencia particular en este tema, que creo que no lo mencionaste, ¿incluye esto del gobierno del dato quién es el responsable de que ese dato esté actualizado, sea correcto? Para mí es, normalmente cuando hablamos de temas de datos, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Pues, ¿quién se encarga de mantener ese dato, de mantenerlo actualizado, que sea correcto, etcétera, es parte de este alcance del gobierno del dato? Absolutamente, ese es precisamente es el setup de ese modelo organizativo que estaba comentando antes, ¿no? Donde tenemos los perfiles clásicos de Data Owner o Data Steward, uno, pues digamos, el máximo responsable de esa definición del dato, ¿no? De qué término de negocio está soportando un dato, otro el encargado ya más de la caracterización detallada de ese dato, qué tipo de formato se utiliza, cómo debe visualizarse, quién puede acceder a ellos, qué políticas de calidad podemos identificar que tengamos que luego instrumentar debidamente nuestra arquitectura. Ahora, es un tema también delicado, puesto que, pues bueno, cuando estás arrancando una iniciativa de gobierno, que además no es un proyecto, una iniciativa de gobierno es un business as usual, es una actividad que tienes que mantener de forma continua, que evidentemente tiene un setup inicial. Inicialmente nadie quiere ser gobernador y un gobierno sin gobernador es bastante complicado, incluso aunque tengamos herramientas que lo soporten, ¿no? Aquí, cuando te vas a alguien de negocio, ¿no? Que es la persona ideal que conoce el dato, que conoce lo que debería decir, debería de significar, perdón, un dato, lo primero que dice, ¿qué es eso de Data Owner? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuánto tiempo me va a consumir? No me líes, por favor, déjame. Entonces, ahí hay que hacer una labor un poco de evangelización, ¿no? De intentar Bueno, porque al demostrar que final retorno esa responsabilidad está como muy distribuida, ¿no? Y decir a una persona, tú eres responsable, cuando en realidad la responsabilidad está a lo largo de toda la organización, debe dar un poco vértigo. Total, bueno, de hecho es que normalmente precisamente una de las labores que se hacen, ¿no? En este setup de un modelo de gobierno es identificar una serie de dominios funcionales para separar, para categorizar la información, pues un dominio, por ejemplo, pues de marketing, financiero, de operaciones, del cliente, y definir una persona que sea responsable, este data owner, ¿no? De cada uno de estos dominios funcionales. Evidentemente, esta es una aproximación muy simplista, luego pues podemos tener distintas roles, ¿no? Con distintos niveles de granularidad, incluso complementarnos desde el área de IT, que en muchas organizaciones hoy por hoy es quien realmente conoce el dato, ¿no? A veces la persona que realmente ha estado de jefe de proyecto de BI es el que al fin y al cabo te tiene que ayudar a identificar el dato. De hecho, A veces más que la persona de negocio, ¿no? correcto, lo cual nos lleva al mismo problema. Y bueno, yo tengo que hacer mis proyectos. ¿Cómo quieres que te ayude a ti a definir esos términos? Bueno, pues tenemos una segunda gorra, tú ya no eres un jefe de proyecto, tú ahora eres un Data Domain Manager, por ejemplo, ¿no? Y así ya tienes un 25% de tu tiempo para que además de desarrollar tu función, pues puedas apoyarnos, ¿no? En este levantamiento de términos, en esa definición de un business glossary y de un glosario de términos de negocio, de forma distribuida. Ahora veo, ¿no? Que nos estás hablando de, por empezar, un montón de roles, no lo voy a, ¿no? Digamos roles, ¿no? El data steward, el data owner, el domain data owner, etcétera, que poco se ha oído hasta ahora, o por lo menos yo poco lo he visto en organizaciones. Sin embargo, sí llevo un tiempo escuchando bastante sobre la oficina de datos, iniciativas de gobierno del dato, etcétera. Entonces, ¿por qué esa creciente, ¿no? ¿Por qué ahí se habla tanto y se pide tanto temas de iniciativa de gobierno del dato y oficina de datos cuando por el otro lado hay roles que ni siquiera son conocidos, ¿no? Que se necesitan pero ni siquiera son conocidos? Eso se debe chocar bastante también, ¿no? Totalmente. Bueno, y de hecho es lo que comentaba antes, que esta disciplina, ¿no? de gobierno de datos es algo ya que es bastante, tiene bastante recorrido. Porque esa explosión, ¿no? de demanda de oficinas de datos, de este tipo de roles que nos ayudan a entender, pues básicamente por otra explosión que ha habido en paralelo, ¿no? Que es la explosión del dato, ¿no? De que nos estamos enfrentando unos años a gestionar zettabytes de datos. Tenemos ahora arquitecturas de Big Data, ¿no? Con esos
data lakes donde estamos ingestando datos que a veces ni conocemos, que ni hemos catalogado en origen, no sabemos ese dato exactamente, sabemos de dónde viene, pero no sabemos qué quiere decir cada uno de esos atributos, de esas tablas, de esas entidades que tenemos incluso en información estructurada, ¿no?, interna de la compañía. Entonces, esa necesidad, ¿no?, de tener que gestionar esta explosión de datos es uno de los motivos, ¿no?, que ha propiciado el crear el identificar esta necesidad acuciante, ¿no?, de incluso crear unidades organizativas como una oficina de datos. Evidentemente, hemos visto también que estos últimos años ha habido también un conjunto de procesos de transformación digital donde afortunadamente se ha identificado al dato como una de esas palancas de la transformación, el apoyarnos, ¿no?, en tener más información, en utilizarla para identificar, pues, los modelos de negocio, en tener un conocimiento mucho mayor de nuestros clientes, el poder reaccionar en tiempo real a interacciones de nuestros clientes con ofertas hiperpersonalizadas. Todo esto depende no solo de ingestar más datos, sino de entender el dato, entender qué significa y cuándo lo puedo utilizar, pues, por ejemplo, pues, para poder mandar esa oferta al cliente adecuado, en el momento adecuado, por el canal adecuado, del Sí, si producto no, adecuado, ¿no? como decías, ¿no? Si no sabes cómo utilizar ese dato o qué significa ese dato, puedes cometer errores graves como los que comentabas al principio, ¿no? Exactamente, algunos absolutamente desacreditadores, ¿no? Ya no solo por un impacto económico directo, sino indirecto. Y bueno, y luego, pues hablando de un impacto económico directo, tenemos todos los aspectos regulatorios que especialmente pues en Europa pues tienen unas consecuencias importantes, ¿no?, a nivel financiero. Eso nos obliga también a tener en cuenta pues, cómo gestionamos todo el acceso al dato, cómo creamos modelos de seguridad, que es uno de los aspectos del gobierno del dato, ¿no?, el acceso al dato, que nos permitan pues, segregar el acceso a distintos niveles de la organización en cuanto a jerarquía organizativa, no solo por parte de personas, sino por parte de sistemas, ya que pues, desde hace ya bastantes años sabemos que muchos de los insights, ¿no?, o de los resultados de los procesos que hemos construido de transformación de datos y de analítica avanzada se están retroalimentando a nuestros sistemas operacionales incluso nos están permitiendo pues, el tomar determinadas decisiones en determinados procesos de forma inteligente, ¿no? Entonces, todo esto pues, nos obliga de nuevo pues, a poder entender muy bien qué quiere decir cada dato, dónde lo podemos utilizar exactamente y cómo podemos cuidar que ese acceso, ni por parte de personas, ni por parte de procesos o de sistemas, incumpla, ¿no?, la regulación que tenemos. Y como decía también antes, el tener etiquetado, ¿no?, qué dato pertenece a un cliente o a una persona, eventualmente, porque igual lo tenemos que ceder a un tercero, ¿no? En definitiva, y disculpad por si me he enrollado un poco más de lo en esta, es el tercer, quizás la tercera necesidad, ¿no?, que ha movido pues, este auge, ¿no?, de oficinas de datos son esos requisitos regulatorios, ¿no? Y además, bueno, de que en general ahora mismo tenemos una complejidad en nuestras arquitecturas de datos mucho mayor de la que teníamos pues, hace a lo mejor 10 años, donde existían los mismos mecanismos de gobierno. Y uno de los problemas clásicos que tenemos en el mundo del gobierno es que, bueno, pues tenemos ya esa estructura organizativa, esos data owners, esos data stewards, hemos definido pues, políticas de calidad del dato, un ciclo de vida del dato con distintos niveles y procesos muy bien definidos, pero luego nos encontramos que a nivel de tecnología no podemos instrumentarlo, no podemos aplicarlo. Tenemos el mundo de la definición resuelto, pero no podemos ni ejecutar ciertas políticas de calidad, ni llevar a cabo ciertos planes de remediación cuando vemos que hay determinados defectos, planes de remediación que a veces incluso van a educar, ¿no?, a formar a personas que usan distintos sistemas, o que no podemos integrar ciertas tecnologías de Big Data en nuestros sistemas de catalogación de datos, etcétera, ¿no? Pues realmente son esta última parte, ¿no?, digamos, dificultades técnicas sí que han sido pues, abordadas por la industria, que ha ido pues, mejorando todas las capacidades de las herramientas clásicas de Business Glossary, de catalogación, de calidad de datos que ya existían, insisto, pues hace ya bastantes años, ¿no? O sea que este también, porque estaba pensando, ¿no? Nos contabas, pues, por ejemplo, un problema es que obviamente no comete un error grave, como lo que habías contado en la comunicación. Otro problema u otro reto es que, bueno, que tengas las herramientas adecuadas para poder hacer el gobierno del dato y que eso traiga los resultados que se están buscando o que se pueden obtener, etcétera. Y aparte de estos, ¿qué otros retos son los que nos solemos encontrar a la hora de implementar el tema de gobierno de datos en las compañías?
Pues uno, bueno, uno lo hemos comentado también, ¿no? Esa falta de capacidad, incluso no ya de personas que quieran involucrarse en ese gobierno, sino de capacidad de poder hacerlo, ¿no? Otro también es la falta no existe en algunos sitios una cultura del dato, ¿no? Una cultura en la que se aprecie que el dato nos puede apoyar de forma real en la toma de decisión. Y cuando digo de forma real, quiero decir, no con los típicos cuadros de mando gerenciales, ¿no? Que van a nivel intermedio de management, sino con información que va dirigida a todos los miembros, a todos los niveles de la organización. Nosotros hemos montado, pues, en el pasado, ¿no? En otras vidas, sistemas de planificación estratégica, balance scorecards para grandes compañías que han tenido, pues, determinado impacto y, sin embargo, luego con pequeños proyectos a lo mejor que iban dirigidos a las personas que realmente podían tomar acción sobre el dato, por ejemplo, en el ámbito sanitario, no a una dirección de departamento de salud, sino realmente al médico, que además el médico se está viendo comparado con su equipo de compañeros en unos gráficos de cómo está, digamos, consiguiendo objetivos. Ese tipo de motivaciones, incluso más allá de compensaciones o de bonos retributivos, hacen que la gente, pues, se involucre más, ¿no? Al fin y al cabo, esa cultura del dato, ¿no? El identificar que hay datos que nos da valor, el también ayudar en interno, ¿no? A definir una estrategia de datos donde esos activos, pues, los tengamos identificados y los pongamos a disposición de todos los miembros de una organización a todos los niveles, es uno de los puntos principales, ¿no? Y esto además de una forma que sea no intrusiva, ¿no? Que es uno de los puntos también que estamos viendo evolucionar en cuanto a modelos de gobierno no intrusivos que facilitan, ¿no? Haciendo un símil un poco con las PMOs, con las oficinas de proyecto, que en lugar de intentar gestionar, controlar, pedir, lo que se hacen es facilitar, acelerar, dar soporte e intentar distribuir responsabilidades y, bueno, poder, digamos, y responsabilidad, ¿no? Bien. Y hablas de, ¿no? De la cultura de gobierno, la cultura del dato, ¿no? Que creo que al final está debajo de todo esto, ¿no? Al final una empresa debe querer tener una cultura orientada a datos y ser una empresa data driven para que después tener la necesidad de realmente tener un gobierno del dato, ¿no? Porque si, claro, si ya partes de que no quieres ser una empresa data driven, pues entonces no tiene sentido hablar de gobierno del dato, imagino, ¿no? Pero entonces, considerando esto, ¿no? Estás en una empresa que realmente quiere recorrer ese camino. ¿Cuáles son las claves para crear esta cultura, esta necesidad de que a lo largo y a lo ancho de la compañía toda la gente entienda que el dato es un elemento clave para tomar decisiones? Lo primero es identificar qué datos de valor. ¿Y qué datos de valor para quién? Y como decía antes, a todos los niveles. No nos quedemos solo a nivel gerencial, sino que lleguemos a todos los niveles de la organización, sobre todo sobre quién puede actuar sobre el dato, incluso hoy en día en tiempo real, ¿no? Si yo tengo una brújula que me ayuda, que me dirige mi actividad al día, ya sea, pues, un asesor comercial, por ejemplo, donde puedo ver realmente cómo estoy actuando y qué nivel de grado de cumplimiento de mis objetivos estoy realizando, pues siempre lo haré mejor que si realmente mi jefe me dice hace un mes que no llega a objetivos durante este periodo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Otro de los puntos es el que realmente, pues, tengamos una iniciativa fuerte y consistente de divulgación de los beneficios del dato, un poco de endomarketing a nivel organizativo, que ayude un poco a impulsar a comunicar a todos los miembros de la organización de qué proyectos se están llevando a cabo, de qué herramientas se están poniendo a disposición de la organización para que podamos identificar que puede haber valor también para nosotros, ¿no? Otro punto también importantísimo dentro del marco de gobierno es el que tengamos, pues, datos confiables, de calidad, que estén disponibles también en el momento que yo lo necesito. Si yo tengo que, en un momento dado, que tomar una decisión en base a un dato y tengo que hacer una acción con un cliente, no me vale que me lleguen, pues, a día vencido. Igual lo necesito incluso a lo largo del día, ¿no? Otro punto también importante es que tengamos herramientas de autoservicio. Si no tengo una herramienta con la cual puedo acceder al dato, sino que tengo que depender siempre de IT, ¿no? De que me cree una serie de informes ya prediseñados, donde, pues, igual me estoy dejando parte de la información y no hay también, pues, otros mecanismos ya a más bajo nivel técnico, ¿no? Como capas semánticas que permitan, pues, utilizar el dato con una visión de negocio sin tener que entender la complejidad subyacente, pues, también tenemos cierta barrera, ¿no?
Y otro punto también es un poco ligado con estos aspectos de evangelización, de difusión del valor del dato en interno, pues el poder medir el impacto, el pensar desde el principio que qué retorno de inversión tienen estas iniciativas de gobierno, incluso calcularlos, poner KPIs no solo de medición de progreso de pues, qué nivel de términos de negocio tengo ahora mismo definidos en mi Business Glossary, qué nivel digamos, de mi modelo de datos corporativo está cubierto por políticas de calidad, qué KPIs tenemos de calidad, sino que intentemos identificar qué retorno de inversión real para negocio está aportando pues este gobierno del dato, ¿no? En cuanto a entendimiento, a calidad, a llevar la información a las personas o a los procesos de forma inteligente que lo puedan necesitar, ¿no? Y si me dejas, me dejas agregarte uno que también es un poco basado en mi experiencia, creo que es muy importante la parte de formación, ¿no? De Totalmente. enseñarle a la gente, o sea, la comunicación está muy bien, pero la gente al final necesita tocar, ¿no? Necesita probar, necesita saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y no, obviamente no todo el mundo sabe cómo utilizar la información, qué herramientas, etc. Entonces creo que, ¿no? Parte de crear una cultura del dato es formar a la gente en esto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, uno de los puntos que abordamos, ¿no? Con nuestros clientes cuando estamos implantando marcos de gobierno es el de capacitación. Capacitación para todo tipo de perfiles, desde perfiles consumidores de datos hasta perfiles de desarrollo, a perfiles dentro de estas nuevas unidades de datos o oficinas de datos para que puedan utilizar las herramientas de la forma más eficaz, tanto herramientas de gobierno como puede ser Business Glossary, sistemas de catalogación de datos o sistemas de calidad de datos como herramientas de explotación y de visualización de datos y no solo formar en cuanto a herramientas, sino formar en cuanto a los casos de uso y sistemas de información que vamos liberando, ¿no? ¿Qué me aporta realmente este sistema de información? ¿Cómo me puede servir para tomar una decisión en un momento dado? ¿O cómo se me va a medir en un momento dado si estoy utilizando? Porque, por cierto, ese término de cómo se me va a medir no es el mejor para utilizarlo en un contexto de evangelización del gobierno. Sí, yo el otro día estaba ¿Qué voy a escuchando ganar? Sería mejor. Sí, bueno, o qué voy a obtener, ¿no? Como resultado, pero justo Totalmente. estaba escuchando el otro día una persona hablando sobre este tema y esta persona, esta mujer hablaba de la importancia de que la formación que no sea genérica. Cuando hablamos de temas de análisis de datos, de consumo de datos, la importancia de que cuando se forma a una persona, eh, cómo se la forma sea dentro de su ámbito de actuación, ¿no? O sea, que si vas a formar, como tú dices, ¿no? Un equipo de marketing, pues que le hables de los datos de marketing, porque de esa forma entenderán mejor qué puede hacer, cómo sacar esos resultados que quiere obtener, entenderá mejor inclusive cómo utilizar la herramienta, porque si a alguien de marketing le formas con unos ejemplos que son, no sé, de ventas o y peor, de financieros, es que a lo mejor ni siquiera entiende para qué le sirve esa herramienta, ¿no? Absolutamente de acuerdo. De hecho, en estos planes de capacitación lo que solemos hacer es incorporar tanto distintos niveles de profundidad del conocimiento como, digamos, parte de formación que a lo mejor te puede dar un vendor, un editor de una herramienta generalista, pues cómo puedo utilizar una herramienta de Business Glossary, pero lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, es que las personas del departamento de marketing entiendan el Business Glossary del dominio funcional con el que ellos van a trabajar, que entiendan qué informers, qué cuadros de mando hemos construido pues, para que puedan hacer un seguimiento más optimizado de las campañas de marketing o facilitar pues, a Data Scientist el construir algoritmos de selección de público objetivo en función de los datos que hemos disponibilizado. Aquí hablamos ya también de catalogación de datos, siempre en contexto, ¿no? Igual con los aspectos metodológicos. Si hablamos también de formar a desarrolladores, no solo es hablar de herramientas de calidad de datos, de integración de datos, sino de cómo se utilizan y de cuáles son las buenas prácticas, normativas, estándares que debemos de seguir pues, para que vayamos construyendo una arquitectura de datos integrada y un conjunto de datos que aporten valor y lo mantengamos lo más sencillo posible dentro de la complejidad de estos ecosistemas. Sí, bueno, mira, justo has hablado de un tema de modelos y de metodologías, etcétera. En tecnología, ¿no? En el ámbito donde nos movemos hay muchos modelos y para cada área funcional o para cada grupo hay, ¿no? Como hay modelos, ¿no? Que ayudan a sacarlos adelante. Imagino que en el tema del gobierno del dato también se deben estar evolucionando y presentando distintos modelos. ¿Es así? ¿Hay distintos modelos de gobierno del dato?
Así, bueno, a nivel organizativo hay distintos modelos, desde modelos centralizados, ¿no? Donde hay una unidad de datos que se encarga, pues, de incluso, incluir a nivel organizativo todas esas personas que comentábamos antes con perfiles de data owner y steward, de definir y de, gestionar todos los procesos que tenemos, a nivel de gobierno del dato, procesos que pueden ser, pues, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando, necesito, definir un nuevo dominio funcional o revisar un término que ya existe en un dominio funcional, o voy a empezar un caso de uso, un proyecto nuevo del área de datos que necesita, pues, utilizar, determinadas, fuentes de datos, ¿no? Toda esa serie de procesos, forman parte de ese marco operativo de gobierno y el modelo centralizado propone, pues, que haya una unidad donde realmente, se gestiona todo. Esto es una, puede ir muy bien, ¿no? Para una primera etapa y de hecho es recomendable, pero también hay una tendencia, ¿no? A ir hacia modelos, federados, donde vamos paulatinamente, de una forma iterativa, incremental, ¿no? Tal y como nos gusta ejecutar proyectos de forma ágil, el ir, delegando ciertas responsabilidades, incluso de definición de determinados procesos, de definición, pues, de términos de negocio, de catalogación de datos, etcétera, ¿no? Es una de las grandes tendencias que a ir un poco a un agile data governance, ¿no? Incluso también hay un término también que me gusta mucho, que es el modelo de gobierno no intrusivo, donde no me voy a meter en tu trabajo, sino que al revés, te voy a intentar, ayudar e identificar, pues, de los datos que tienes, cuáles te aportan más valor y que tú me ayudes a mí un poco, pues, a poner orden, ¿no? Digamos, en la casa, ¿no? Un poco una relación win-win entre ambas partes. Un poco el concepto del Scrum Master, ¿no? Que está ahí para ayudar más que para obligarte a hacer cosas, ¿no? Exactamente, y es la única forma realmente de escalar, porque si no, el gobierno del dato arranca como iniciativa muy bien, pero es lo que comentamos, no es un proyecto. Los datos cambian todos los días, las arquitecturas cambian, esos dominios funcionales se pueden mantener más o menos estables, pero los datos, nuestros activos físicos de datos por debajo, cambian significativamente. Es un ongoing donde un poco es como un baile casi, ¿no? Donde estamos todos un poco, bailando pegados, ¿no? Como decía Sergio Dalma, o estamos abocados al fracaso, ¿no? Y perdóname por la analogía, ¿no? Igual que, bueno, que también es verdad que hay partes de este trabajo que son bastante ingratas, ¿no? Sobre todo, pues, quizás la catalogación de datos, ¿no? De, bueno, vamos a ver qué tenemos en nuestro sistema de información, normalmente sistemas de información de origen que nos ayudan a sacar valor al dato. Aquí, además, a veces nos encontramos con sistemas de información que son de terceros, donde no tenemos ni la llave ni documentación suficiente y ahí gracias, afortunadamente, pues tenemos una evolución considerable en las herramientas de catalogación que nos permiten, pues, aplicando técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, identificar, pues, ciertos patrones y que, bueno, pues aquí probablemente tengas tus datos de código de póliza o de cliente o datos, digamos, de localización, etcétera, ¿no? De forma sencilla. Y ahí, hombre, no hacerte el trabajo, desde luego eso va a ser complicado llegar a hacerlo, pero igual acelerar, en un factor de 10 Hombre, te toda lo esa labor de. facilita, ¿no? Porque imagino que un campo en una fuente de datos que se llame nombre y apellido, está claro que algún proceso o alguna inteligencia artificial, o como dices tú, machine learning, etcétera, pues fácilmente puede identificar que ese dato es nombre y apellido y si tiene Total. contexto de una entidad, pues de una persona o de una compañía o lo que sea, ¿no? Que si no, yo me imagino ahí una persona que estará odiando a la iniciativa cuando ve que el campo nombre y apellido tuvo que definirlo 24 veces porque está en 24 entidades distintas, ¿no? Exactamente, ¿no? Como decías tú, por similitud de nombres de campos o por similitud de contenido, incluso a veces no es tanto inteligencia artificial, a veces es algo tan sencillo como una expresión regular, un pequeño patrón que te permite identificar que un dato tiene pinta de ser algo, ¿no? Un número de teléfono, por ejemplo, ¿no? Exactamente, señor. Bueno, luego tenemos también por de la otra punto de vista, no solo ya cómo catalogamos, sino cómo también, explotamos el dato. Ahí históricamente, desde hace, pues, ya, pues, más de 20 años, ¿no? Como parte de ese autoservicio deseado, ¿no? Donde, pues, todo el mundo puede utilizar, datos, de forma independiente, además datos confiables. Siempre el autoservicio ha ido y la exploración de datos ha ido más orientada a tener ciertas herramientas que te permiten ya, partiendo de unos conjuntos de datos que ya tienes identificados, poder acceder a ellos, y crear tus propios informes o sacar tus propios insights. Desde hace ya unos años está tomando también, pues mucha fuerza, ¿no? El concepto de data marketplace. Aquí ha sido un poco el Gartner hace unos años quien ha puesto un poco ahí de moda, ¿no? Los catálogos de datos que ya existían desde hace mucho tiempo y hay soluciones de mercado, pues, que te permiten el tener ese data marketplace donde, ya no solo juego al dato de una serie, digamos, de bases de datos, de database que me hayan dado, sino que puedo hasta buscar, digo, quiero saber a nivel organizativo dónde están mis datos de
lo que sea, ¿no? Operaciones de clientes, financieros, etcétera. Y una vez los haya identificado, el poder hacer una petición, el poder comprarlo, incluso con como si fuese una especie de helpdesk o de service desk, ¿no? Con un flujo de aprobación, facilitando pues, en contextos complejos, en grandes organizaciones, esta gestión del acceso al dato, ¿no? De identificación, solicitud y acceso al dato, ¿no? Sin duda, por lo que decís, o sea, todo el tema de gobierno del dato es tecnología intensivo, ¿no? O sea, se requieren muchas herramientas tecnológicas, aparte de orden, ¿no? Y de método y modelos, pero muchas herramientas tecnológicas, ¿no? De hecho, has mencionado varias por ahí dando vuelta. ¿Alguna que te haya quedado ahí en el tintero por mencionar? ¿De tipología o de nombre de fabricante? Ahí me pones en un Bueno, compromiso. no, nombres, no hace falta nombres fabricantes, pero al final tú has hablado, ¿no? No, Algo que te permita tener glosario de datos, recién acabas de hablar del Data Marketplace, sin duda está todo lo que es la tecnología que está debajo de, que ya es Big Data, ¿no? No es gobierno del dato, pero alguna más así a nivel tecnológico que creas que valga la pena mencionar en lo que es el gobierno del dato. pues repasando, bueno, hemos comentado toda la parte de Business Glossary, donde ahí la tendencia es ir a entornos colaborativos, ¿no? Donde la gente pueda participar, pueda discutir, pueda debatir, que no tengamos solo ese data owner, sino que haya una comunidad, incluso que llevemos un poco esa toma de decisión de cuál es la definición correcta del dato a quien más lo utilice, por ejemplo. Son entornos colaborativos, ¿no? Tipo, pues imagínate como un Confluence donde puedes debatir y tienes ciertos flujos, ¿no? de aprobación y de discusión. Luego, en toda la parte de catalogación de datos, quizá el avance más significativo ha sido toda esa parte de aplicación de técnicas, ¿no? de analítica avanzada en la propia identificación de términos. Otra parte importantísima es la calidad de datos, ¿no? Hay soluciones que ya llevan bastante tiempo en el mercado donde todo lo relevante a eficientar esa identificación de niveles de cumplimiento de calidad de datos en distintas maneras, tanto de forma integrada en nuestros procesos de calidad de datos que corren como parte de nuestros procesos de transformación de datos, como digamos de forma asíncrona, ¿no? de una forma de viendo ya el resultado de ese proceso del dato, ha mejorado sensiblemente, también en cuanto a facilidades de reporting, de notificación a responsables, ¿no? de calidad del dato. Hay reglas que no han cambiado nunca, por ejemplo, llévate la calidad del dato a la etapa más temprana, lo que suele decirse en inglés crap in, crap out, ¿no? Si metes basura al principio, vas a tenerla después. Cuanto antes la controles, mucho mejor, ¿no? ¿Qué más? Bueno, toda la parte, digamos, de soluciones de catálogos. En cada plataforma te vas a encontrar un catálogo, ¿no? Un Azure Data Catalog, un Google Data Catalog, y luego hay soluciones de mercado. Aquí, bueno, no pasa nada, me puedo mojar perfectamente tienes a Informática, que es partner nuestro, es líder de mercado con Enterprise Data Catalog, que te permite pues integrar este tipo de catálogos de terceros, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de Azure, el catálogo de Glue en AWS, catálogos on-premises de distintas soluciones, y tener incluso te permite pues no solo irte a catálogos de activos de datos, sino integrar herramientas de visualización, como puede ser, por ejemplo, un MicroStrategy, y saber en un momento dado no solo un dato, en qué dominios funcionales está reflejado, con qué tablas tiene relación, o sea, en qué tablas, perdón, está siendo almacenado, con qué tablas está siendo relacionado en nuestros procesos de datos, sino también qué personas, en qué informes, con qué frecuencia los están utilizando. O sea, ese tipo de visión holística es muy importante. También es verdad que tiene pues, ciertas necesidades luego de integración considerables, ¿no? Luego hay también otro partner nuestro, por ejemplo, como Erwin, que está lanzando al mercado una solución muy interesante que se llama Data Intelligence, enfocada a toda la parte de Business Glossary, de lo que se llama ahora de alfabetización, ¿no? de datos, de Data Literacy. Aquí, que, como siempre, hay que inventar nuevos términos, ¿no? Que nos ayuden a dinamizarnos, pero vamos, al fin y al cabo, a entender, ¿no? qué es el dato, a catalogar datos, soluciones de linaje, que es otro de los problemas principales que tenemos. Hay soluciones de linajes extensivas, pero todas pecan de lo mismo, ¿no? De que funcionan muy bien en un ecosistema. Si me salgo de mi mundo Oracle, si me salgo de mi mundo de Cloudera, si me salgo de mi mundo de Stratio, pues ahí pierdo visibilidad de dónde ha venido el dato, dónde está siendo consumiendo, y ahí también pues es uno de los puntos de valor importantes, ¿no? Esas herramientas de linaje transversal, ¿no? que también Hombre, porque tenemos, ¿no? también cada vez las compañías tienen más soluciones con tecnologías híbridas, ¿no? O mezcladas, ¿no? Hace Exactamente. un tiempo todo el mundo tenía Oracle y bueno, entonces valía este modelo, pero ahora cada vez más las soluciones son híbridas. Y es lógico que surjan estas cosas. Y déjame hacerte una pregunta porque
que creo que es la última, así ya no te robo más tiempo, pero se habla de esto normalmente como algo que se mira desde este momento hacia atrás, ¿no? Investigo, veo, defino, catalogo, hago procesos, etcétera. Pero yo siempre me he planteado qué pasa de aquí adelante, cómo se gestiona, porque al final la compañía es un modelo en constante evolución, ¿no? Y los sistemas de la compañía y los datos de la compañía y el ámbito de esos datos de la compañía, etcétera, están en constante evolución. Tú no haces un Big Bang, vas haciendo, como has dicho, ¿no? Modelo interactivo incremental. Entonces, ¿cómo se gestiona el que yo hago en un momento estoy en un punto, pero dentro de un mes, pues tengo dentro de mi stock de offering para potencialidad de análisis nuevos datos, ¿no? Nueva información y si yo de alguna forma no lo comunico, no gestiono de alguna manera que la compañía sepa o la gente que puede llegar a estar interesada en esa información sepa que eso está disponible, no sirve de nada, ¿no? El trabajo. ¿Cómo se gestiona ese avance continuo? Pues aquí entran varios ejes del modelo de gobierno. Muy, muy buena pregunta, por cierto. De hecho, debería haberla comentado antes. Uno que es fundamental es la estrategia de datos. ¿Qué es lo que debe demandar la estrategia de negocio? ¿No? Y que nuestra estrategia de datos esté apoyando continuamente a esa estrategia de negocio, ¿no? Y evolucione con ella. Por otro lado, otro de los puntos clave en este caso en cuanto a evolucionar es ese modelo organizativo y ese modelo operativo de gobierno, ¿no? Según vamos creciendo, podemos involucrar pues, cada vez a más personas a nivel organizativo para que nos vayan ayudando a definir datos, a identificar pues, nuevas políticas de calidad, etcétera, ¿no? Por otra parte, otro punto fundamental es que en nuestro roadmap estemos alineados con los aspectos de arquitectura, que nuestra arquitectura de datos vaya evolucionando para soportar también todas las iniciativas de gobierno del dato, ¿no? Pero aquí lo fundamental es, supongamos que van a seguir pues, varios casos de uso que trabajan con el dato en unos meses, ¿no? Yo tengo ahora mismo, pues, tengo el roadmap de 2021. Si tengo aunque sea ya un pequeño embrión de modelo organizativo, lo que debo de preocuparme es esos casos de uso que evidentemente se habrán diseñado, se habrán priorizado y puesto en ese roadmap porque están soportando la estrategia de nuestra organización. ¿Qué datos van a utilizar? ¿Los tengo catalogados? O sea, no hace falta, cuando digo catalogar no hay que ir un poco, no es un enfoque, digamos, de voy a dedicarme como un escribano, ¿no? Aunque sea con herramientas. O sea, es buscar aquellos puntos que más conflicto me puedan dar, donde pueda identificar pues, datos que sean clave, ¿no? Para luego, para mis procesos, datos donde pueda encontrarme mayores deficiencias, pues imagínate, datos de un call center donde realmente una respuesta a un usuario pues, no haya sido censada correctamente, o en el ámbito sanitario, pues a veces los médicos pues no se preocupan más de la atención al paciente que de hacer el data entry en las herramientas que tienen, ¿no? Por ejemplo, hay que poner Bueno, no foco, ¿no? solo los médicos, ¿eh? Hay Esa muchos es más. no, no, pero bueno, por poner un ejemplo, digamos, ahora bastante, ¿no? De boga y más aún con lo que tenemos encima, ¿no? Pero al fin y al cabo es que esos casos de uso que soportan la estrategia nos van a guiar en cuanto a qué necesidades de gobierno, de control, de gestión, de identificación de datos de origen, de catalogación, incluso de integración a nivel técnico. ¿Puedo realmente traerme esos datos que necesito de un tercero? Mi arquitectura de datos soporta una arquitectura orientada a eventos con un message broker. ¿Puedo llevar ese gobierno del dato no solo a mis activos de datos que tenga en mi data lake o en mi base de datos relacionales? Lo puedo llevar también a los sistemas de mensajería, a la estructura de datos que estoy moviendo, por ejemplo, en un message broker como Kafka, que estoy bajando un poco más a nivel técnico, ¿no? Para quien esté más familiarizado. Es decir, el llevar esas prácticas, ¿no? de buscar un modelo común o un patrón canónico de servicios a todas mis estructuras de datos, ¿no? De identificar de la forma temprana qué políticas de calidad me van a valer para que mi caso de uso sea un éxito. De nuevo, no hay que ser exhaustivo. La arquitectura de datos y las herramientas tienen que tener, digamos, el soporte para, en el momento dado, en el día de a la hora H, instrumentar lo que sea necesario. Ahora, identificar qué va a ser necesario es lo que hay que hacer en una fase temprana, ¿no? Y todo esto nuevo va relacionado con otro aspecto también fundamental, ¿no? Del gobierno de datos, que es la gestión de la demanda, ¿no? Cómo voy de ese roadmap a analizarlo, identificar pues, en qué puntos, desde la perspectiva de gobierno, tengo que intervenir, ¿no? Pues para decir qué términos incluso de negocio tengo que consensuar, porque son términos que todavía no están en nuestra arquitectura de datos, de determinados dominios funcionales, o incluso si tengo que involucrar o identificar a un futuro data owner, porque al principio, como comentamos, ni siquiera vas a saber qué es eso de data owner, ¿no? Qué políticas de calidad tengo que levantar, bueno, etcétera, ¿no? Un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Mm, qué bien. Y la verdad es que te podría hacer como 10 preguntas más, pero vamos a hacer esto porque también es que no quiero estirar mucho más. Te voy a pedir un compromiso de que tengamos No me una digas. segunda sesión
continuando, no hoy, otro día. Pero no te vas a ir de rositas. Aunque no me contestes, yo el compromiso me lo llevo, no te preocupes. Pero no te vas a ir de rositas. Hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Como sabes, solemos hablar de temas de tecnología o relacionados con la tecnología y como me gusta que se toque, ¿no? Que sea conciso, que sea preciso, me gusta hacerle esta pregunta a todos los invitados y es no necesariamente de este ámbito, pero bueno, seguramente nos restringamos al tema de datos. ¿Qué 3 productos o 3 tecnologías recomendarías que hoy en día habría que utilizar? Productos del dato. Hombre, si quieres hablar de otra cosa tecnológica, pero como estamos hablando del dato, yo creo que algunos has mencionado, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, que has mencionado, no digo que tenga que ser pero Erwin, pues es una compañía que está relacionada con las bases de datos, totalmente, no sé, desde hace 30 años, ¿no? Estaba pensando en el Prime Day de Amazon, pero no son productos del dato. A ver, vamos a ver. Yo creo que aquí saliéndome un poco al margen, ¿no? del mundo de gobierno, creo que bueno, una de las tecnologías fundamentales hoy en día que nos permiten gestionar de una forma más fácil nuestros activos de datos son soluciones como las de Data Warehousing en Cloud, ¿no? Donde ahí pues tenemos una que recientemente pues sabemos que ha habido una inversión sustancial y que llevamos nosotros teniendo el perímetro desde hace ya mucho tiempo, que es Snowflake. Está súper de moda ahora, por lo menos en prensa. Totalmente, y de hace tiempo. De hecho, bueno, Sí. tenemos ya varios de nuestros clientes desde hace ya más de un año, pues nos han pedido y hemos hecho varias POCs, evaluaciones. Es verdad que hay un nivel de overlap con tecnologías que tenemos ya en arquitecturas existentes. Incluso, bueno, por ejemplo, si nos vamos al mundo cloud, al mundo de Amazon, tenemos también pues tecnologías como un Redshift, que también está incorporando también esas facilidades, ¿no? de simplificar la gestión, de gestionar automáticamente distintas cargas de trabajo, ¿no? Para un consumo analítico o incluso un consumo operacional de datos que tenemos en nuestro informacional. Pues ahí queda que te has mojado con los nombres. Sí, bueno, comentabas también Erwin, ya que has comentado también el Erwin, me sabe mal, bueno, otra de los puntos que nuestro partner pues ha desarrollado últimamente es esa suite de Data Intelligence, donde comentaba pues hay unos aspectos de gobierno, de catalogación del dato y de linaje muy interesantes. Además son el proveedor número 1 del mercado en muchos años, ¿no? De soluciones de modelado de datos que también están integrando, ¿no? Con esta parte de catalogación y de glosario de términos de negocio, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo y principalmente por haber compartido todo ese conocimiento que tienes, esa experiencia después de haber trabajado en tantos proyectos con este tema de gobierno del dato. Ya te digo, te emplazo a que nos veamos en un futuro y hagamos una segunda parte de este tema que seguro que te convence un poquito más adelante, hoy no creo, pero más adelante seguro. Pero de vuelta, agradecerte muchísimo todo, que pases un muy buen día y a la audiencia que nos vemos en el próximo episodio. Igualmente, Diego, un placer siempre hablar con vosotros. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.